21 de noviembre del año 2005, ese día asesinaron a un funcionario de alto rango de la Binacional Itaipú. Ocurría aquí en Asunción, en la capital. Él estaba asignado a estas oficinas administrativas que están ahí sobre las residentas, y al salir un día normal de trabajo, él vio la muerte en manos de 3 personas, 3 hombres, describen algunos, que venían a bordo de un vehículo sedán. De ahí bajaron y lo mataron a balazos. Hubo mucha disparidad de criterios en relación a qué fue lo que pasó exactamente. Había muchas hipótesis que salían del contexto de la vida que llevaba este hombre. Quizás por esa relación extramarital que tenía, por ya un matrimonio que estaba desgastado, separación de cuerpo, nada legal de por medio, pero sí estaba lo legal, ¿verdad? Estaba esa unidad matrimonial que aún estaba sujeta, es decir, no había divorcio. Él tenía ya otra mujer y de ahí se desprendía una de las hipótesis. Por el otro lado estaba otra tesis que se sostenía en una presencia irregular de personas en unas propiedades que él tenía, una invasión, y que según al menos el criterio de los investigadores, esa podría ser otra de las facetas que tenía el contexto del por qué lo mataron. Hoy estamos en marzo de 2019 y nunca se encontró un sospechoso, al menos habían sospechosos, pero nunca un culpable. Habían perfiles de quienes podrían haberlo matado, quienes podrían haber ordenado su muerte, y algunas de ellas se sustentan con mucha lógica en un interés tal vez hasta económico que podría haberse quitado, que se podía obtener como beneficio del asesinato de este hombre. Claro que eso tampoco se pudo sostener con la firmeza necesaria. Y uno se preguntará, ¿y por qué? Fíjense que no es que quiera hacer normalizar, o quizás no es que quiera hacer figurar como que esta muerte fue ordinaria, simple. Lo que sí quiero significar es que hubieron asesinatos con una complejidad muy superior a esta, que sí fueron resueltos. ¿Y por qué este no? Uno se preguntará. Y el factor está en los investigadores, en quienes llevaron adelante el proceso investigativo. Y no estoy hablando tanto de la policía, que tal vez sí haya cometido errores, pero inducido por una cabeza que tenía que haber sido la que comandaba aquel grupo de investigación. Y muchos sostienen que el fiscal no estuvo a la altura necesaria, tal vez de adrede, tal vez no, para llegar a buen puerto, para poder dilucidar quién estaba detrás de este crimen, quién lo encargó, porque la principal sospecha es que los que materializaron el crimen, los sicarios, no eran los que realmente querían verlo muerto. En la intelectualidad de la obra, sino que fueron pagados y ellos ejecutaron un plan que se tenía trazado. No se llegó a quien tuvo la idea de matar a este hombre, quién quería verlo muerto, para quién era importante que él desapareciera físicamente. Vamos a conocer de quién estamos hablando esta noche. Noviembre del 2005, este hombre en perfiles era asesinado. ¿Quién figuraba como principal sospechosa? Su esposa. Perfiles. Víctima. Nombre: Juan Antonio Agustín Almada Peralta. Edad: 50 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Área 1, Manzana E de Ciudad del Este. Profesión: ingeniero senior 3. El alto funcionario de la Itaipú Binacional estaba por abordar su camioneta al salir de una reunión cuando lo atacaron a tiros. Sospechosos. Nombre: María de las Nieves Beatriz Brites. Edad: 57 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Ciudad del Este. Profesión: ama de casa. La mujer fue sindicada como presunta autora por parte de la pareja extramarital del finado, quien mencionó que ella los había amenazado.
Entre los sospechosos también se habló de otras personas que podrían estar involucradas. La tesis se sustentaba sobre pleitos con vecinos que invadían su propiedad donde se dedicaba a la industria arrocera. La sospechosa principal, ustedes veían, la esposa. ¿Qué interés podía tener ella? Y lo que se creía es que esta relación que él tenía en paralelo con una mujer más joven era lo que tal vez motivó a su esposa, quien se resistía a la separación porque ellos prácticamente ya no estaban juntos. Había al parecer un acuerdo tácito sobre la separación, pero no se llevó esto a lo judicial. Ella se resistió quizás a despegarse de él, es una siempre de las hipótesis que se manejaban en el entonces, y pudo haber sido, como sospecha, la que ordenó la muerte. Esto nunca pudo ser comprobado, sí se mantuvo como fuerte hipótesis, es lo primero que se imaginó en aquel entonces, y por eso hoy aún eso retumba como una de las tantas cuestiones que tuvo este crimen detrás. Era un 21 de noviembre del año 2005 cuando, como les decía al principio, este hombre salía de su oficina como otras tantas veces. Él tenía la rutina de siempre de salir del trabajo, ir a la casa, pero ahí a los pocos segundos de caminar para ir a buscar el auto pasó todo. Estos hombres llegaron en un vehículo Volkswagen, bajaron de él, estaban armados, lo interceptaron, no hubo ningún tipo de conversación previa, no hubo ningún mensaje, no hubo nada que pudiera avistar al menos la real intención que había detrás de todo esto. Simplemente bajaron y abrieron fuego contra este hombre dándole muerte. Él estaba aún vivo, pero después los disparos certeros que le habían provocado un sangrado interno finalmente lo terminaron matando, cegando de vida. Y las investigaciones después iban a ir de a poco moviéndose, pero con el paso del tiempo se debilitaron. No encontraron nunca un punto de luz para al menos pensar de que se estaba o se estuvo al menos en algún momento detrás del verdadero sospechoso. Así mataron a este hombre. ¿Qué pasó? El acelerado ritmo capitalino jamás hubiera presagiado el sangriento episodio que, a plena luz del día, ocurriría cuando ya transcurrían 15 minutos de las 4 de la tarde del 21 de noviembre del 2005. La rutina de Juan Antonio Agustín Almada Peralta, a sus 50 años, era la de siempre. Como todos los lunes, casi en el mismo horario, salió de una reunión con importantes gerentes de la Itaipú Binacional y decidió regresar a su vivienda. Pero en el barrio Las Mercedes de Asunción, un violento escenario sería testigo del fin de sus días. Por unos pocos segundos, el tiempo se paralizó inesperadamente y en un instante casi eterno ocurrió el criminal suceso. El gerente de materiales de la entidad estatal caminó una cuadra desde la central de la hidroeléctrica entre las calles Las Residentas y Padre Cardoso. Se dirigía al lugar donde dejó estacionada su camioneta en la intersección de Las Residentas y Juan Manuel Frutos. Como si la escena hubiese sido estudiada y calculada varias veces, el crimen hizo pensar que él estuviera bajo estricta vigilancia de su paso a paso, ya que su muerte sucedió en una rápida secuencia de eventos. Luego de colocar sus dos maletines en la parte trasera del coche, se cambió el calzado, pues el trayecto sería largo. Él amaneció muy bien el lunes, él amaneció un poco raro, lo estaba contento. Amaneció, te iba a decir rarísimo, porque estaba contento, vio que su campo estaba progresando, la gente trabajando ya. Me dijo, yo voy a irme un ratito a Asunción, luego voy a volver para irme a Ciudad del Este, porque mañana tengo una reunión allá en la oficina, y prepararme un short para que cuando yo venga me cambie. Y le dije yo, ¿y entonces por qué no te vayas con...? No, porque tengo que irme a la oficina, no. Voy a mostrar la cara un rato ahí, me dijo. Voy a ir un rato, a lo mejor paso, almuerzo a la casa de mamá o almuerzo por ahí, en la oficina, me dijo, pero... Sí, llegó, se fue con su mate tomando y le preparé su tereré y se fue.
En el mismo momento en que se preparó para abordar el automóvil, al abrir la puerta de su rodado, apareció un automóvil Volkswagen Polo azul en el que viajaban 3 personas. Una de ellas descendió del vehículo y, sin emitir sonido, abrió fuego contra él a quemarropa. Algunos impactos acabaron en la pared, mientras que 6 de ellos terminaron en el cuerpo de la víctima. Herido de muerte, atinó a dar algunos pasos hasta que cayó agonizando al costado de su camioneta. Alertados por testigos, los bomberos voluntarios lo llevaron hasta el entonces Centro de Emergencias Médicas, donde minutos más tarde se confirmó su muerte. Sí, él trabajaba muchísimo, permanentemente estaba, como decís, en Itaipú, tenía sus plantaciones allá, tenía animales también, y era un tipo muy trabajador, siempre él le gustaba y se mezclaba con el trabajo. Te digo, se mezclaba porque nosotros nos íbamos al campo donde teníamos que verificar y nos bajábamos, caminábamos, uno por uno verificábamos los alambrados. Él a la par colaboraba y ayudaba porque realmente el que tenía conocimiento de dónde, cómo y de qué lado estaban ingresando o por dónde estaban, era él. Yo lo que hacía era la tarea meramente profesional, pero era un tipo muy trabajador y daba gusto trabajar con él. Las primeras sospechas apuntaron a un crimen perpetrado en el marco de una aparente vendetta por cuestiones pasionales, aunque también se habló de una posible venganza por cuestiones de deudas o malentendidos. Vamos a hablar ahora de lo que le llevó a la muerte a este hombre. Escuchaban ustedes que todo fue muy rápido. Él apenas salió del trabajo, de las oficinas ahí de la Binacional Itaipú, ya salieron los sicarios, bajaron del vehículo. Él caminó bastante, de hecho, para llegar al auto. Ustedes van a ver que la investigación, cuando se inició, se determinó que aquel día llegó tarde al trabajo, por eso es que tuvo que estacionar lejos. Y quizás si hubiese sido más cerca, los sicarios, los asesinos, se hubiesen sentido intimidados a la hora de actuar, porque la Binacional tiene guardias, tiene cámaras de circuito cerrado, es otra la preventiva en seguridad que hay ahí, y tal vez eso pudiera disuadir. De todas formas, había alguien que ya planificó y quería verlo muerto. Entonces, ese día fue el día en que se señaló para que él sea asesinado. Los hombres habían utilizado armas semiautomáticas de calibre 9 milímetros. Es al menos lo que se determinó de acuerdo a los casquillos que se encontraron ahí en el lugar, servidos después de los varios disparos que se hizo. Y su muerte se dio de una manera muy complicada, porque hubo un factor que determinó ahí el que se diera con lentitud, debido a que la ambulancia tardó demasiado. Hecho que no se pudo determinar a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Si era por la escasez ese día del servicio prehospitalario o qué fue lo que había ocurrido. 25 minutos para una ambulancia es un tiempo terrible. Lo cierto es que murió desangrado y los impactos fueron certeros ese día. Vamos a analizar primeramente el tipo de arma que utilizaron en aquella oportunidad. ¿Qué arma fue la que dio muerte? ¿Qué tipo de pistolas habían utilizado en aquel momento? Lo que en parte también determina el tipo de asesino. Diferente hubiese sido si era un arma tal vez de uso militar. Quizás la 9 milímetros sí también, en puridad, es un arma utilizada de manera reglamentaria por efectivos castrenses, lo mismo que la policía. Determina igual una orientación hacia quién pudo haberlo hecho. Aunque no sirvió de mucho, porque no se pudo siquiera individualizar a aquellos que habían cometido el hecho. Vamos a ver, según los criminalistas de la época, qué tipo de arma se utilizó para asesinar a Juan Antonio. El arma homicida. Una pistola calibre 9 milímetros fue la utilizada para acabar con la vida del ingeniero Almada Peralta. Es un arma de fuego corta, diseñada para ser apuntada y disparada con una sola mano o con dos, y dispara balas a corto alcance. El cargador es una pequeña, larga y delgada caja metálica que se inserta en la mayoría de los modelos por la parte inferior de la empuñadura.
Su cargador soporta desde 11 hasta 20 proyectiles. Posee un resorte en su parte inferior que impulsa a los cartuchos almacenados al ascender e introducirse uno a uno en la recámara inmediatamente después del disparo. Al apretar el gatillo con el dedo índice, se libera el diente de escape. El percutor retorna abruptamente a su posición original y golpea una aguja retráctil llamada aguja percutora que golpea violentamente el fulminante de la parte posterior de la bala, provocando la ignición del combustible impulsante y el disparo. 2 proyectiles fueron levantados como evidencia por los agentes de criminalística de la Policía Nacional. Estaban alrededor del vehículo de Almada Peralta. Frente al automóvil encontraron 2 casquillos percutidos. Coincidentemente, la víctima recibió 6 balazos del mismo calibre. En heridas que hablan, los disparos, les decía que fueron certeros, lo que también habla de la precisión en la que actuaron estos hombres. No eran improvisados, bajaron con el propósito de matarlo y lo lograron. Pero algo que tal vez aceleró, no sé si acelerar es la palabra correcta, pero al menos lo que colaboró para que siquiera no haya un atisbo de esperanza de que él pueda salvarse, es la respuesta tardía de los servicios de ambulancia. 25 minutos mencionaban los partes tanto de la policía como también el de otros servicios de socorro que eran los bomberos, en relación a el momento en que tenía que venir esa unidad de terapia intensiva para poder socorrer a este hombre. Por las condiciones técnicas, evidentemente, del vehículo, es lo que hablamos, ya que los bomberos en aquel momento, al menos lo que acudieron, no tenían ese servicio de complejidad, como sí lo tiene la ambulancia que tenía que haber llegado en ese momento y no lo hizo a tiempo. En esos 25 minutos, quizás si es que llegaban rápido, se hubiese podido hacer algo. Los impactos de bala perjudicaron principalmente a órganos vitales y también arterias de un gran flujo sanguíneo, lo que provocó que ese desangrado se agudice, se acelere y la sangre evidentemente a borbotones fluya, lo que finalmente desemboca en la muerte según los rastros que dejaron también los forenses de aquel momento. Los impactos de bala, los sangrados internos y la falta de ambulancia fue lo que en cierta forma aceleró el proceso agónico de la muerte de Juan Antonio. Heridas que hablan. Una espera de 25 minutos por una ambulancia fue la determinante circunstancia que llevó a la muerte de Juan Antonio Almada Peralta. La larga agonía acabó en el entonces Hospital de Emergencias Médicas, donde falleció luego de algunos minutos de su llegada. Pese a los esfuerzos médicos, una incontrolable hemorragia produjo su deceso. 3 fueron los impactos recibidos por la víctima en la zona torácica y un impacto en la altura de la cabeza. De acuerdo al informe forense, la causa de la muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por heridas de arma de fuego. Juan Antonio Agustín Almada Peralta, un hombre de 50 años, funcionario de alto cargo, de alto rango en Itaipú. Él residía en el área 1, Manzana E, en Ciudad del Este. Su cargo era ingeniero senior 3, según la categoría administrativa que le daban en la Itaipú. Él fue asesinado al salir de su oficina, no en Ciudad del Este, aquí en Asunción, la que está ubicada ahí en las Residentas, paralela más o menos a España, cuando tuvo que caminar para ir al vehículo porque le quedaba lejos, llegó tarde ese día, ese 21 de noviembre del 2005, y en ese trayecto para abordar el vehículo llega otro, un Volkswagen, de ahí bajan 3 hombres y a balazos lo asesinaron. A partir de ahí comienza un sinfín de marañas en cuanto a hipótesis. Lo voy a poner así porque ni siquiera fueron los propios criminales que de alguna u otra manera enturbiaron la escena para que la policía o la fiscalía tenga un proceso difícil de investigar. Creo que desde el punto de vista no solo mío, sino que de otros investigadores del momento, los que realmente enturbiaron toda la escena fueron los propios investigadores.
Por falta de voluntad, por algo de adrede, había algo ahí que no determinó con rapidez y exactitud qué fue lo que realmente ocurrió, quién ordenó la muerte de él y quién tenía interés de que él muera. En las dos hipótesis que se manejó, en una de ellas había un interés económico quizás y con una mezcla explosiva de celos, y en la otra había un interés en una puja porque alguien no quería abandonar una propiedad que era de él. Dos hipótesis que sí tienen muchas aristas que evaluar, pero ninguna de ellas pudo finalmente confirmarse con la precisión que se requería por la muerte de una persona. A la vuelta del corte vamos a ver una recreación de cómo fue todo esto para que tengan una idea de cómo se dio la muerte de él y las primeras investigaciones que se daban. Y ya claro, va a quedar a conclusión de ustedes, a criterio de ustedes saber dónde estuvo el error en esta investigación. Juan Antonio Agustín Almada Peralta, 50 años, un funcionario de Itaipú que tenía asignadas sus tareas principales en Ciudad del Este, ahí está la usina, pero estuvo en su paso por Asunción cuando él fue asesinado. Salía de la oficina administrativa de la Binacional en aquel entonces, ya hoy no está ahí, pero en aquel entonces sobre las Residentas, caminó hasta su vehículo y ahí lo mataron. Pero ¿cómo se dio todo esto en aquel 21 de noviembre del año 2005? En postproducción van a fijarse ustedes el ataque cómo había ocurrido, la manera en que matan a este hombre. Fíjense en el momento en que llega, este es el vehículo de él, y ahí llega ese vehículo Volkswagen, ¿verdad? Y sujeto a particularidades, dos disparos que primero dan en el muro que está cerca de él y finalmente esos impactos son los que determinan el tipo de calibre del arma que se había utilizado en aquel momento. En esa zona no había circuito cerrado, ¿verdad? No había forma de que alguien lo viera por el horario, no hay mucha movilidad en el lugar, digo, en cuanto a presencia de testigos, en ese momento al menos, lo que resultó también estéril para la investigación en su momento. Si querían recoger algún tipo de datos, no hubo. Claro, todo eso está sujeto, lo que ustedes estaban viendo, a lo que en su momento habían mencionado personas que estaban en los extremos de las calles Las Residentas, de lo que pudieron en algún momento asociar con el tipo de vehículos utilizados en aquel momento por los delincuentes. No hay un registro exacto de cómo fue realmente que lo asesinaron, pero es una similitud de lo que pudo haber ocurrido en aquel entonces. En aquella cuestión, cuando pasó todo el asesinato, perdón, les decía que se comenzaban a desprender hipótesis. Una de las más fuertes, que de hecho pone a la entonces mujer en lo legal, disculpe que lo ponga así, pero quiero graficar el momento en que estaba pasando el matrimonio para que se pueda entender. Supuestamente los dos ya no estaban juntos como tal, ¿verdad? Había al parecer una separación de cuerpos según los datos que nos proporcionaron. Esto no arribó a un divorcio, no se materializó en lo legal la separación, pero parece que ya entre los dos no había nada, no estaban juntos. Y Juan Antonio tenía una pareja, llevaba una vida extramarital, porque en lo legal aún continuaba casado, y supuestamente esa relación fue descubierta por la esposa. Por ahí va una de las hipótesis, donde mezclan la cuestión de los celos. Hay algunos que hasta inclusive son más arriesgados y hablan de los seguros de vida, las pólizas de vida
que tenían cada uno de los integrantes de la familia, o sea, perdón, en este caso el principal era él, porque generalmente los funcionarios de la binacional están asegurados por el nivel en el que tienen en cuanto a salario, se estila pagar un seguro de vida por las dudas, ¿no? Y él no era la excepción, tenía un alto costo ese seguro de vida y muchos creen por lo que pudiera llegar a tocar a la familia, ¿verdad? Aunque esto suene así escabroso, todo se desprende de la hipótesis, vuelvo y reitero en este punto, son rumores y son datos que en aquel momento se desprendían, y retomo, ese dinero que le iba a tocar a los hijos, supuestamente, y a la esposa, hacía que su muerte pudiera ser, digamos, un objetivo, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, hablaban de un problema que él tenía con personas que invadían una propiedad que era suya. Él se encargaba de la producción de arroz en esos terrenos y habían personas que estaban invadiendo estaban ocupando ilegalmente esa propiedad. Si bien él tenía personas trabajando en esa zona, la supuesta mala relación que había con ellos hacía o produjo que estas personas, estos empleados, nunca pudieran revelar los datos, las identidades de esos ocupantes ilegales. Lo que en su momento para la policía otra vez fue un problema, porque no pudo identificar a quienes ocupaban ese lugar y en su defecto intentar ir por ese camino para ver si de por ahí, en ese camino, estaban los autores del crimen. Vamos a ver a continuación en qué consistían esas amenazas que pesaban encima de Juan Antonio. Amenazas y otras hipótesis. Juan Antonio Agustín Almada Peralta era una persona influyente en las decisiones de la binacional y en especial en las licitaciones. Esta situación fue la que en un principio apuntó a las sospechas de un crimen con tinte de venganza. Sin embargo, las dudas también apuntaron a que pudo tratarse de un problema surgido en el plano sentimental, pues el fallecido tenía dos mujeres, una con quien estaba legítimamente unido en matrimonio y la otra a la que conoció luego de su separación de cuerpo, es decir, sin finiquitar el divorcio, Juan comenzó otra relación. Con ella compartía una relación extramarital y al momento de su muerte se encontraba encinta. Liliana, ¿vos mantenías una relación amorosa de cuánto tiempo? Hace 5 años. 5 años. Sí. ¿Y él en ese periodo de tiempo no te había comentado algún tipo de amenaza a alguien, algún problema surgido con alguna persona? ¿A qué no, con otras personas no, pero siempre me comentaba que hubo problemas ahí, problemas familiares en su casa, su señora. Amenazas sí recibió de su señora una vez. Recibimos ambos, te iba a decir, porque yo también recibí su señora. ¿Qué tipo de amenaza que ella le... Su señora siempre le amenazaba a él que algún día le iba a liquidar a él, que no se preocupe, que ella no se apura de nada. A mí me dice que ella me va a aplastar como un sapo, ya que conmigo no pudo hacer seguir más, siguió con su marido. Le dijo que si ella no le dice Nerema, no llévela con veneno, iba a matar en un accidente. Y no te vaya, ¿cómo te iba a decir? Le dijo su señora que no se descuide, porque me ande quiera llevar yucana, le dijo. Ahora estás esperando un bebé de él, ¿no? Estoy esperando un bebé, va a ser mi segundo bebé. ¿Tu segundo bebé? Sí. ¿Ya tienes un hijo con él? Tuvo una nena que falleció. Ahora estoy esperando. Y nació muerta ya a los 9 meses ya. Otro punto clave fue una gran cantidad de amenazas que había recibido por parte de un grupo de invasores que constantemente ingresaba a uno de sus inmuebles ubicado en la compañía Costa de la ciudad de Eusebio y Ayala. Esto lo confirmó su mujer María de las Nieves Brites. ¿En ningún momento usted niega haber amenazado a su marido, por lo menos por esa cuestión? Nunca, nunca. Mi marido estaba con nosotros en nuestra casa, nunca estuvimos separados. Vivimos en Ciudad del Este, tenemos 3 hijos. Señora, ¿usted su marido le había comentado algún tipo de problema con alguien en tiempos ya anteriores, o por lo menos este tiempo antes de viajar a Asunción, cuando se produjo el accidente? No, lo que había él manifestado es de que
que yo sé, ¿verdad? De que ahí con los vecinos que no le dejaban levantar el alambrado. Que era el problema por la tierra, ¿no? Sí, Con los vecinos ahí de Barrero. con los vecinos de costa, específicamente, que es donde tenemos el campo. La gente que invadía supuestamente decía que eso era un campo comunal, sin embargo nosotros presentamos todas las documentaciones en esa época que se trataba de un título de propiedad legítimo que a él le pertenecía. Y surgió ese inconveniente posterior a eso, ¿verdad? Planteamos las acciones correspondientes. Cada que nos íbamos con la fiscalía encontramos rastros de la gente que estaban dentro de la propiedad. En 3 oportunidades ocurrió lo mismo. Y después siempre él comentaba que había amenazas de por medio porque la gente tenía todos sus animales también dentro de su campo. Y permanentemente cortaban los alambrados, quemaban los postes, incluso tenía él un retiro donde tenía sus animales y en un momento determinado se llegó a quemar todo ese retiro también. Te estoy hablando más o menos de la época del 2003, 2004, más o menos, o sea, no me estoy acordando exactamente. Estas personas amenazaban a los empleados de la instancia, según indicaban varias denuncias presentadas ante la justicia por el finado. Él mencionaba, se amenaza Yigma con agente y que me decía, yo le decía, anda, presentar la denuncia en la comisaría jurisdiccional. Tengo entendido que él llegó a presentar algunas denuncias, pero nunca en forma nominal. Él hacía una denuncia genérica, porque él supuestamente le hacían llegar a través de personales, a través de terceras personas y tampoco teníamos en ese momento, yo le dije, vamos a plantear una querella criminal autónoma en contra de esta gente, porque amenazan hecho punible, acción penal privada, y me decía, no puedo tener la certeza porque me contó mi personal o me contó una tercera persona, si esa persona va y declara que al fin y al cabo no sabe quién es, nos quedamos sin elemento probatorio, y así surgió, o sea que de que tenía amenazas en esa época y también relacionado a su inmueble, sí tenía. O sea, eso a mí me consta y en su oportunidad yo se manifesté y acompañé las documentaciones a la fiscalía que está investigando el caso. El fiscal Juan Claudio Gaona visitó también la oficina de Almada Peralta en la sede de la central de Itaipú en Asunción para verificar documentos y otros elementos que podrían facilitar datos relacionados al crimen. Gaona solicitó informes a la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco sobre las llamadas que realizó y recibió la víctima durante su estadía en el lunes fatal en el sitio. Las varias hipótesis no permitían aún cerrar el trasfondo real del asesinato. En la hipótesis de el golpe de seguro de vida que asocia la tesis sobre la responsabilidad de la mujer, de la esposa de Juan Antonio, se habla de que supuestamente la viuda iba a recibir 20 millones de guaraníes mensualmente de por vida. De por vida. Y también iban a haber montos similares para los hijos de la pareja, del matrimonio, que en aquel entonces tenían 14, 19, 21 años de edad. Súmenle a eso ¿cuánto? Ahora, a la fecha, 14 años más. Ellos serían los beneficiados con montos de ese tipo, ¿verdad? Cerca de los 20 millones, si no es ese mismo monto, hasta cumplir los 24 años. Hasta los 24 años. Es decir que a esta altura, evidentemente que por lo menos con el caso de los hijos, eso ya no iba a correr, pero por la esposa sí. Por eso es que las tesis de que la esposa podría estar detrás de la ejecución de su marido era muy fuerte en aquel momento. Y reitero, no se pudo probar. Y la otra carecía de sustento, o de mucho, al menos del peso que se hubiese esperado para también investigar ahí. Y también reitero esto, muchos rumores apuntaron de que no había mucha voluntad del Ministerio Público de investigar de manera responsable y con todo lo que se requería ninguna de las dos hipótesis. Prácticamente se dejaron muchas cuestiones al azar y eso quizás no sirvió de mucho. Vamos a ver de qué se trata justamente esta teoría de que el golpe de seguro de vida podría haber sido alguna de las teorías, de las tesis que acompañaba el motivo del por qué mataron a este hombre. El seguro de vida, un golpe seguro.
El trabajo investigativo abordó diversas aristas. Una de las hipótesis que no descartó el Ministerio Público fue una posible relación entre el asesinato del funcionario de DIPU y un seguro de vida de 750 millones de guaraníes que tenía con su esposa María de las Nieves Beatriz Brites y sus 3 hijos. Tenía conocimiento porque él me llegó a comentar en alguna oportunidad el tema sentimental, ¿verdad? Pero de que estaba con 2 mujeres al mismo tiempo, eso no me consta. Que tenía problemas también del índole de matrimonial, sí me comentaba, pero nunca comentó que surgiera o que haya amenaza de ese lado, al menos en relación a lo acontecido posteriormente, ¿verdad? El fiscal Juan Claudio Gaona fue informado sobre el dinero que la viuda iba a recibir, unos 20 millones de guaraníes mensualmente de por vida. También los hijos, que en aquel entonces tenían 14, 19 y 21 años. Ellos serían beneficiados con un monto similar hasta cumplir los 24 años de edad, situación que poderosamente llamó la atención de los investigadores. Yo soy la esposa, soy la más interesada en saber qué es lo que pasó y estamos dispuestos a colaborar con la justicia para que esto se pueda esclarecer. Somos una familia, tengo 3 hijos, están las hermanas, los familiares de mi esposo también, y nos afectan muchísimo los comentarios que salen en la prensa. Yo les pido a ustedes que por favor respeten este periodo de luto. Es una situación muy difícil para nosotros. Mis hijos y yo estamos muy afectados psicológicamente. Yo creo que la familia de él también. Y por favor hagan comentarios responsables. Por su parte, Brites de Almada negó rotundamente este hecho. La hipótesis de que se trató de un crimen por cuestiones con índoles particulares se reforzaron, pero la investigación nunca avanzó demasiado. Juan Antonio Almada trabajaba desde el 1 de enero de 1980 en la Binacional y hasta el momento de su muerte tenía asignado un salario básico de 16.100.500 guaraníes. $5.100 de razones. En el día que lo asesinaron, Juan Antonio cobró la suma de $5.100 en concepto de venta de granos de arroz cultivados en su estancia de Eusebio Ayala y se presume que tenía consigo el dinero en el momento del atentado. Yo quiero que se averigüe de punto a punto, vamos a decirle. Que se averigüe bien las cosas y para llegar al sujeto que hizo esto y quién fue. Porque me imagino que hay vamos a decir, un cabezante de todo esto. Decime una cosa, ¿él manejaba dinero para decir que bueno, este crimen puede haber tenido un trasfondo económico? Juan nunca tuvo dinero mucho con él. Siempre tenía un 100.000, 200. Él nunca viaja con dinero. Si él, por ejemplo, si alguien viene y le paga lo que le debe, enseguida va, pone en donde tiene que depositar. Pero nunca, así para tener dinero así, no. Yo del seguro de vida nunca tuve conocimiento. Lo que sí tenía conocimiento en esa época era que él tenía que cobrar una plata importante porque teníamos que, nosotros en esa época y hasta ahora también cuando vos necesitas hacer un desalojo grande, se le pide a la Comandancia de la Policía Nacional, la Fiscalía, y normalmente para movilizar a la policía se le cubre el combustible, porque lógicamente ellos para una cuestión privada no cuentan con los recursos necesarios. Entonces yo le decía, acá tenemos que cubrir el combustible de la gente que va a ir, y él me decía, bueno, estoy por cobrar una plata y cuando cobre eso vamos a hacer ese procedimiento. Y en ese interín surgió, yo no sé si llegó a cobrar o no esa plata. No se pudo confirmar qué ocurrió realmente con el dinero, ya que, según los testigos, tras el disparo los autores huyeron raudamente del lugar sin siquiera acercarse a la camioneta de Juan. Y ahí todo pululando, todas las hipótesis como quedando sin respuesta o con muchos signos de interrogación. Así se presentaba en aquel 2005 una investigación que nunca llegó a donde debía haber, con al menos una lista de sospechosos sustentada por evidencias o con un respaldo al menos de un criterio de indicios que pudieran llevar a la determinación completa de quienes pudieron haber tanto ordenado la muerte como materializado el crimen. Ninguna de las dos cuestiones se dio.
En aquel entonces, la producción nos recogió el siguiente dato. Juan Claudio Gaona, que es el investigador que ustedes veían ahí del Ministerio Público, ya pesaba sobre él una denuncia por cohecho pasivo, por coima. Él se retiró después, en medio de esta investigación, durante 30 días, un periodo tal vez un poco más largo, por este hecho por este proceso que se abrió, mejor dicho, sobre él a consecuencia de esa denuncia. Dejo picando para que ustedes saquen sus conclusiones. Vamos a la investigación, finalmente. En aquel entonces, como les decía, esa recreación que ustedes veían hace rato, hecha en digital, es someramente lo que pudo haber pasado en aquel entonces. No habían demasiados datos por lo que les decía. Habían personas que divisaron el vehículo y por eso dieron esas características y tal vez la forma en que ocurrió en los disparos, cómo se presentaron los delincuentes, los criminales para disparar. Pero no había un sustento determinante para poder identificar. Por eso es que se elaboraron varios bocetos de identikits, de retratos hablados, y a eso súmenle que la tecnología de la policía ya en aquel entonces era obsoleta, y por dos cuestiones principales. El software que tiene la policía para la elaboración de identikit tienen rasgos anglosajones, no son para nada parecidos a los rasgos latinoamericanos propios nuestros, más aún, inclusive aquellos que somos mestizos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, hay algunos rasgos muy puntuales, muy acentuados, que hacen que muchas veces los retratos hablados no coincidan con lo que realmente uno ve. Se acerca a lo que pudiera ser, pero se acerca, es también muy benevolente decirlo, ¿verdad? Muchas veces estos retratos hablados no sugirieron realmente quiénes eran los sospechosos reales del crimen. Se apuntó a ciertas personas, pero nunca con la determinación para que aquellos investigadores de la policía pudieran llegar finalmente a los autores del hecho. Fíjense qué hizo la policía en el ojo del investigador. Digamos, de él fue haber estacionado a una cuadra de la binacional que probablemente haya tenido cámaras, pero justamente en ese sitio donde él estacionó no había. Según versiones de los compañeros de él, él llegó en forma tardía. Es por eso que dejó estacionado en ese lugar su vehículo, ¿verdad? Porque es un lugar donde son muy escasos los estacionamientos, entonces él, como por su llegada tardía en esa reunión, porque hubo una reunión esa tarde, entonces dejó ese vehículo allí, su vehículo estacionado, ¿verdad? Y se dirigió a la reunión. Ya la salida, ¿verdad? Ocurre el hecho. Inmediatamente ocurrió el hecho, nos comunicaron, acudimos al lugar con el equipo de investigadores. Estuvo también la gente especializada del área criminalística. Pudimos extraer restos de plomo que quedaron incrustados en la muralla, en la pared del lugar donde ocurrió el atentado. Ya no así la víctima, porque fue inmediatamente auxiliado. Conversamos con varias personas que presenciaron el hecho. Es así que había personas que a través de su relato pudimos elaborar identikit de los posibles autores. Inclusive se publicó por los medios de prensa, se publicó los identikit, pero no se aportó en este caso muchos datos, ¿verdad? Con la viuda en ese entonces conversamos. Esta señora aportó muy poco datos pudo aportar en la investigación. Era muy cerrado. Sí, el marido no le comentaba mucho de sus labores, vamos a decirle así. El señor, la víctima en este caso, era muy cerrado, muy discreto en todo lo que hacía. Es así que la señora misma solamente
sabía los horarios laborales y nada más. Conversando con la esposa, con los otros directivos, y no aportaron mayores datos. Es así que investigamos todo el entorno familiar, todos sus amigos, todo lo que es su sistema de trabajo, todo. Nos trasladamos hasta Ciudad del Este. Estuvimos varios meses allí indagando, tratando de conectar este homicidio con algunas hipótesis que surgieron en ese entonces, pero no pudimos llegar a nuestro objetivo. Bueno, esos son comentarios porque no consta ninguna denuncia en ninguna unidad policial ni fiscal. Son versiones que nos daban las personas a través de la investigación que estamos realizando, pero de ahí a que esté plasmado en un documento no existe. Nosotros averiguamos todo eso a través también de su abogado. Pero eran mensajes de terceras personas que le hacían llegar, pero no pudimos tampoco nosotros verificar o corroborar fehacientemente que existieron esas amenazas. Ningún resultado pudo arrojar todo lo que es del ámbito laboral. Indagamos, pero no surgió ninguna información que a nosotros no pudiera ser relevante. Tampoco pudimos determinar que pudo haber venido, vamos a decirle así, de ese ámbito, de ese negocio, ¿verdad? Porque de ese negocio eran las supuestas amenazas que le había recibido. Sí, pero como te explico, nunca se plasmó, no hay un documento para que nosotros pudiéramos fehacientemente, ¿verdad?, determinar que sí realmente se realizó o hubo amenaza en ese entonces. Y así fue como la investigación comenzaba a perder fuerza, sin unas amenazas concretas, sin una hipótesis real de las dos, por lo menos una que se sostenga con criterio. No había mucho que hacer al parecer. Dejaron morir la investigación de alguna u otra forma. A la vuelta del corte, la conclusión de qué fue lo que pasó en aquel entonces. Juan Antonio, de 50 años, funcionario de Itaipú Binacional, fue asesinado a balazos un 21 de noviembre del año 2005. Era lunes. Una tarde calurosa salía de su oficina sobre las Residentas, porque fue en Capital, no en Ciudad del Este, cuando intentó llegar a su vehículo, que estaba estacionado a cuadras, porque había llegado tarde ese día, y ahí fue interceptado por asesinos, por sicarios que le dieron muerte con varios disparos de armas de calibre 9 milímetros, es lo que se pudo recoger de la escena. El sangrado interno como consecuencia de esos disparos y una ambulancia tardía de unos 25 minutos de retraso fueron lo que dejó en agonía a este hombre, que quizás, si hubiese sido más rápido, podría tenerse la esperanza de haberse salvado. Dos hipótesis que no tuvieron el sustento necesario. Por un lado, los celos supuestamente de su esposa, con quien ya tenía una separación de cuerpo, no así en lo legal, y eso a su vez sujeto a supuestamente un golpe de seguro de vida, porque iba a cobrar de por vida 20 millones de guaraníes. Los hijos también, hasta la edad de los 24 años, contándose desde aquel entonces, sostenían tal vez una somera idea de quién podría estar detrás de la actuación intelectual de esa muerte por encargo. Es lo que se cree también. Por el otro lado, invasores de unas propiedades donde se cultiva arroz, podría ser también una cuestión que envuelva la venganza, porque tenía muchos conflictos, ya que se había solicitado que estos sean desalojados en innumerables ocasiones, lo que generaba alguna fricción entre el propietario y aquellos invasores ilegales. Y a su vez, en el medio, los empleados de este funcionario, que no aportaron mucho, porque al parecer también
eran maltratados, pero verbalmente por parte de su patrón. Y ahí ustedes, hasta ahí llegando, uno diría, para la pucha, es complicado, había sido entender un poco qué fue lo que pasó porque no había de dónde agarrarse. Falta sumarle algo más. El fiscal Juan Claudio Gaona, investigado por cohecho pasivo ya en aquel entonces, en medio de la investigación, deja también entrever una teoría de que algo pudo haber pasado para que esa investigación no sea eficaz como tendría que haber sido. Eso ya dejaré a conclusión de ustedes. Y me olvidaba, la pareja sentimental de Juan Antonio, que también al parecer se sumaba a toda esta situación, embarazada ella, hoy ese chico tendría 14 años, tiene 14 años, y que hablaba de que supuestamente el hombre era muy codicioso, no entregaba mucho dinero, y también la esposa que sostenía lo mismo. Hablaban también de conductas irracionales, de violencia, o sea, una serie de cuestiones que, metiendo todo, se podía tal vez conducir hacia una teoría de qué pudo haber pasado, quién al menos pudo haber estado detrás de todo esto, pero nada se pudo determinar porque se cree que este caso se lo dejó morir. Hasta aquí llegamos en un capítulo más de Escena del Crimen. Nos reencontraremos la próxima semana. No se olvide que cada sábado la repetición es al mediodía. Muchas gracias a los amigos de Óptica Carrón que están sobre Cerro Corá y Tacuarí. Muchas gracias siempre por los últimos marcos, lo que se viene también en lo que va a ser el otoño, el invierno, nuevas marcas, nuevas tendencias en lo que hace a marcos y también los mejores cristales. Por supuesto, visítenlos. Ellos están ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Nos vemos la próxima aquí en Escena del Crimen.